Muy buenos días, profe, muy buenos días, compañeros. El día de hoy nuestro SIPA Macondo, conformado por Diana Fuentes, Alejandra Cadena y quien les habla, Jenny Ovalle, venimos a presentar nuestro trabajo, nuestro esquema organizacional sobre el tema que teníamos para esta tutoría, para nuestra tutoría. Lo quisimos hacer de una forma más vivencial, más presente, cambiando un poquitico como todo esto que hemos trabajado de la tecnología, y lo hicimos de esta manera con un notebook para presentarlo. Toda la información que contiene este notebook la hicimos entre las tres, participamos las tres para poder hacer esta información con este organigrama, con este método. Entonces, pues vamos a dar inicio a nuestra exposición del tema que teníamos. Entonces, aquí abrimos nuestro libro, es como un libro para empezar a hacer nuestra exposición. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre la teoría de la semiótica poética, ¿cierto? Quien en este caso estamos hablando de Michael Rafter, ¿cierto? Que es un crítico literario, nacido en noviembre 20 de 1924, falleció en mayo 27 del 2006. Él decía que el poema es una entidad estética que una vez lograda se cierra. Por eso debe analizarse con un método semiótico, ¿cierto? A continuación, entonces vamos a ver listo, acá. Entonces tenemos aquí que él nos comentaba en esta lectura que el libro, cierto, en el libro abundan ejemplos, obviamente todos ellos de poemas de escritores franceses de los siglos XIX y XX. Allí nos dice que cada poema es analizado en forma tal que sirve de demostración a los puntos teóricos de arranque y a nuevas teorizaciones, a nuevas formas de ver esta parte de la teoría semiótica. Estos son los poetas que él nombra en esta parte de la lectura, donde está este poeta que es Baudelaire. Tenemos también a Éluard, Rimbaud. Son 5 poetas que él nombra ahí, Ponch y Breton. Los 5 poetas que él nombra en esta lectura, en este libro, sobre los poemas franceses que trabaja en este libro que él nos comenta. Tenemos también, ay Dios mío, entonces aquí hablamos de los poetas que él nos nombra, que él nos muestra aquí en esta parte, ¿cierto? Los 5 poetas. Ya por este lado nos habla también de la oblicuidad, donde nos dice que se produce por desplazamiento distorsionado, ¿cierto? O de distorsión, creación de significados en cualquiera de estas formas. Entonces, amenaza la representación literaria de la realidad o mimesis. Alterándola de una manera inconsistente a lo que Richter llama agramaticalidad. ¿Qué es agramaticalidad? Es la característica de las secuencias de palabras o morfemas que no se ajustan a las reglas de la gramática. A eso nos referimos, o a eso se refiere él con agramaticalidad. Ya pasando por otro lado, para que no se nos vaya a dañar. Ya pasando por otro lado, también nos dice que el lenguaje poético no es igual al lenguaje cotidiano. La poesía tiene su propia gramática, ¿cierto? El principio constante de la poesía, un poema dice una cosa y significa otra, nos dice acá. Nos da 3 formas de producir la oblicuidad semántica. Nos presenta el desplazamiento, que nos dice que es una palabra realmente se refiere a otra. La distorsión, que es la ambigüedad, contradicción o sinsentido.
y la creación de sentido, que es un uso de varios elementos lingüísticos que separados carecen de sentido, pero que juntos lo crean. Asimismo nos dice que la significancia es una unidad formal y semántica del poema, quiere decir un todo. El sentido, información transmitida por el poema a nivel de la mimesis y que quiere decir que es la multiplicidad. Nos habla también de la poeticidad, que es una modificación continua de la mimesis. Función coextensiva al texto vinculada a la realización limitada del discurso y contenida dentro de los límites asignados por la apertura y la clausura de una obra. Asimismo nos dice que la manifestación de la semiosis durante la transmisión de mimesis a la significancia. Aquí por otro lado vamos a encontrar también, entonces vamos a hablar aquí un poquitico, donde nos dice que para el lector la poeticidad se basa en la intertextualidad provocada por las palabras, ¿cierto? Donde una palabra evoca un texto. Nos da 3 funciones sobre determinación, que es hacer posible la mimesis, hacer que el discurso literario sea ejemplar, compensar por catecresis, quiere decir una función especificada de la poesía. Nos dice que el poema es como una catecresis que tiene como resultado la sobredeterminación. El poema puede no transmitir un mensaje. La mimesis omnipresente es solo una ilusión para servir a la semiosis, que a su vez no se permite a nada. El poema surge de la transformación de una oración mínima en parafrasis larga, compleja y no literaria. Nos dice también que el lenguaje altera la realidad, ¿cierto? El código del poema es simbólico. La unidad textual nos permite a un significado subyacente derivado de una palabra clave. Un signo es una relación con algo diferente. Es significante solo porque puede ser traducido en otra red sistemática. También nos dice que la lectura de un poema nos da como dos opciones para realizar estas lecturas de los poemas, donde nos da la primera, que es la decodificación del poema, ¿cierto? Por la mimesis, comprensión del sentido. Entonces, sería la primera interpretación de la lectura heurística. Y la segunda interpretación es la modificación de la primera lectura del texto, que sería una lectura hermenéutica. Entonces, esta es nuestra presentación de la lectura que teníamos para el día de hoy en nuestra tutoría sobre la teoría de semiótica poética. Muchísimas gracias, profe, compañeros. Espero les haya agradado.